Hoy en Retrologando vamos a recordar una serie, en mi opinión, memorable. Fue una serie que yo creo que a todo el mundo nos interesó en distinta medida y en distintos momentos que se han ido pudiendo pues visionar la serie. Es una serie que se inició en 1971, me refiero a Arriba y Abajo. Arriba y Abajo. Arriba y Abajo es una serie modélica, es una serie británica, pues para la ITV, que entonces, por aquella época, había la BBC, que tenía dos canales, había otro cuyo nombre no recuerdo, que era el que no veía nadie, y ITV, que era el más conocido. ITV era el que ponía películas más recientes, el que producía series que entonces despertaban mucho interés, que después pues fue funcionando, compaginando Granada Televisión y otras productoras, y ya fueron extendiéndose y ampliándose a lo que conocemos hoy. En su momento fue una serie revolucionaria, en tanto pues atendía algo que normalmente estaba pues ignorado, olvidado, que era, como todo el mundo que conoce la serie recordará, el ámbito de abajo, el ámbito de los sirvientes. Es algo que era insólito, que era, salvo apariciones de un mayordomo con carácter puntual y excepcional en el caso de ciertas películas, series, incluso novelas policíacas, donde el mayordomo pues ya se sabe, cuando no se sabe a quién culpar, ya sabe a quién hay que responsabilizar del asunto, al mayordomo. Pero bueno, fue una serie que funcionó muy bien en muchísimos países. A mí me parece que fue una serie en ese sentido muy influyente, y que en la gran novela, en la gran obra maestra de Kazuo Ishiguro, Lo que queda del día, novela de 1989, pues está muy presente esto. Y también en la versión fílmica excepcional de James Ivory de 1993, de la misma, de Lo que queda del día, con un excepcional Anthony Hopkins y una Emma Thompson soberbia. Aparte de Edward Fox, de Christopher Reeve y de otra gente que la acompaña. Pero no vamos a hablar de eso hoy, eso lo dejaremos para otra ocasión, y vamos a hablar de Arriba y Abajo. Vamos a ver cuáles son los datos de fechas y tal que tengo aquí. Pues mira, Upstairs, Downstairs, la ITV, se estrena el primer capítulo, se emite en octubre de 1971 y dura hasta diciembre de 1975, hasta componer un total de 5 temporadas y 68 episodios de 55 minutos. La serie la crea Jean Marsh y Eileen Atkins, que resultan dos actrices. Jean Marsh, de hecho, es una de las protagonistas, quizá la protagonista más relevante de toda la serie, a lo largo de toda la acción, que es el personaje de Rose, que empieza siendo doncella y termina siendo ama de llaves de la casa de los Bellamy, de la casa donde sucede la acción. Porque resulta que ambas actrices, tanto Jean Marsh como Eileen Atkins, sus padres habían sido sirvientes en casas de mucho dinero y de cierta nobleza. Entonces, combinando experiencias, pues pensaron en escribir una comedia interpretada por ellas mismas, las dos sirvientas. Entonces ellas planificaron una serie que tendría lugar en un ámbito rural, en una granja, donde estas dos sirvientas eran las protagonistas de una familia de clase alta. Llevaron el proyecto a una productora, la productora lo acogió con buenos ojos, con una salvedad. Eliminaron el elemento cómico, que era lo esencial en la idea originaria, y lo sustituyeron por dramatismo y por una base histórica determinada, que es la que abarca la serie en definitiva. ¿Cuál es el sentido de la serie? Pues dar voz a esa gente que está ahí, que estaba, que tenía un compromiso con la familia absoluto. Para los sirvientes, los señores son pues prácticamente su familia, ¿no? O sea, ellos viven en ese ámbito y están agradecidos y están, pues no sé, manteniendo una fidelidad incluso fuera de lo normal, ¿no? De lo que a lo mejor sería conveniente. ¿Y por qué? Pues porque aunque ellos demuestren tanta fidelidad, tanto compromiso hacia los de arriba, hay una barrera invisible que jamás se puede franquear. Ellos son los señores y los de abajo son los sirvientes. Y están para cumplir los deseos y caprichos y necesidades de los de arriba. Esta gente que tantísima influencia ha tenido en la historia real, pues es verdad que en la ficción pues normalmente
desaparecían o aparecían mencionados como algo muy anecdótico, pero sin embargo aquí pues cobra un protagonismo, pues en mi opinión más relevante que la acción de la serie de la familia, de la parte de arriba, que también es muy interesante porque recorre pues una serie de hechos históricos magníficos desde principios del siglo XX hasta 1930, que es cuando termina la serie. Porque claro, el primer capítulo transcurre en 1903. Esto yo, vamos a ver, debo decir que esta serie yo sí la recuerdo bien, porque aquí se emitió por televisión española en su momento, después se repuso, y después en canales, concretamente en un canal llamado Álbum, que era cuando había los satélites, no había la televisión por cable, no estaba, por lo menos no estaba difundida, era por satélite. Había un canal llamado Álbum, que se especializaba en series británicas, los Monty Python Flying Circus, Caída y auge de Reginald Perrin, Sí Ministro, Aló Aló, Arriba y Abajo, Yo Claudio, toda una serie de programaciones dedicadas a esto, que cada día ponían un capítulo nuevo. Entonces, sabían la franja horaria, a una franja horaria ponían todos los capítulos de estreno, después ponían los capítulos que habían puesto el día anterior y así iban funcionando. Pero eran solo series de este tipo, británicas y humorísticas y dramáticas. Pero muchas series británicas de primerísimo nivel, que yo no recordaba, y son eso, desde los años finales de los años 60 hasta los 90, eran las series que ponían esto, y Arriba y Abajo fue una de ellas. Entonces por eso esto debió ser, pues quizá en el año 96, 97, 98, por ahí, y por eso tengo bastante reciente algunas cosas. Y por tanto me acuerdo de que el primer capítulo era muy anterior, 5 o 6 años anterior al resto, porque la cronología dice que empieza en noviembre de 1903, segundo capítulo, julio de 1906, en la primera temporada hasta junio de 1909. Claro, es que vamos asistiendo a una serie de acontecimientos por las condiciones de los de arriba, de los familiares, de la familia, que van pues un poco mostrándonos una panorámica de lo que era la Gran Bretaña de entonces, ¿no? La segunda temporada incide en un momento anterior, en 1908, pero se extiende hasta 1910. Tercera temporada, abril 1912 a julio de 1914, entramos en la Primera Guerra Mundial. En la cuarta temporada, de octubre de 1914 hasta noviembre de 1918, con toda la Primera Gran Guerra. Y la quinta temporada, desde verano de 1919 hasta verano de 1930, poco después del crack de 1929. Este viene a ser el paréntesis, el lapso de tiempo que ocupa toda la serie, a lo largo de sus distintas temporadas. Bien, esta familia son los Bellamy, ahora comentaremos algo de ellos, que viven en el 165 de Eaton Place, en Londres. Esta casa se hizo muy famosa, esa dirección se hizo muy famosa, porque todo el mundo sabía que era la casa de Arriba y Abajo. Y en esta casa es donde, hombre, hay algún momento de exteriores, sobre todo avanzando más la serie, pero en principio, en el contexto de la casa, de la familia y de la parte de los sirvientes, vamos viendo la interpretación de los distintos acontecimientos, por ejemplo, del hundimiento del Titanic, del asesinato de Sarajevo, del crash del 29, es que son muchos, y cómo cada uno va reaccionando y qué es lo que va intentando hacer respecto a los que están dentro de la casa y a los de fuera, porque es que eso es muy importante, sobre todo respecto a la realidad exterior, la familia. La familia, vamos a ir viendo un poquito quiénes son los personajes. La familia Bellamy, encabezada por Richard Bellamy. Richard Bellamy es un individuo, pues bueno, que se ha hecho a sí mismo, un hombre muy inteligente, con mucha capacidad, y que a base de becas y de ayuda ha conseguido ir prosperando, ha estudiado en Cambridge, tal y cual, y ahora es un parlamentario, es un diputado de los conservadores, pero un diputado de cierta relevancia, y según avanza la serie, más todavía, y va adquiriendo pues momentos muy importantes en lo que su decisión y su intervención en la política conlleva. Su mujer, Lady Marjorie, procede de una familia aristocrática. Bueno, pues la familia de ella, los padres de ella no querían que se casara con Richard, pero ella insiste porque ella está enamorada y se casan. Y bueno, por un lado tenemos al inteligente válido político y al otro a la que mantiene esa aristocracia. Es una mujer pues bastante bondadosa, pero que también hace lo que quiere, porque por ejemplo recuerdo en un momento determinado de la serie que ella tiene una aventura con un chico mucho más joven que ella,
y que está también, que se bebe los vientos por ella, pero ella pues no se somete pues, a las ligazones sociales, a las conveniencias, y después pues termina el asunto como termina, ¿no? Este personaje de Lady Marjorie tenía un final muy dramático, porque en la tercera temporada pues iba decayendo hasta que al final pues fallecía. No lo he dicho, pero bien. Los actores son Richard Bellamy, es David Langton, actor con una presencia también, ha aparecido en muchas más series, en películas también, siempre como eso, como un hombre muy cabal, un tipo muy razonable. Y Lady Marjorie la interpretaba Rachel Gurney. Bien, el matrimonio tenía un hijo, interpretado por Simon Williams, llamado James, que es un poco veleta, que se hace militar, él es militar de carrera, de graduación, por influencia de su posición social. Estamos hablando de una familia donde él es un parlamentario y ella una aristócrata, o sea, quiere decirse que no estamos hablando de unos cualquiera. Entonces él consigue ascender en el estamento militar. La parte de la Primera Guerra Mundial será muy importante. Él tiene una mujer que también tiene sus problemas, él tiene aventuras, incluso llega a tener un hijo con una de las sirvientas, y al final es el que lleva el peso de la acción, porque al final de la serie él es el Bellamy que queda, porque su hermana, que es Elizabeth, interpretada por Nicola Payet, solo tiene una intervención destacada en las dos primeras temporadas, porque es la rebelde. Ella es una persona muy interesada también en las mismas actividades del padre, pero de signo contrario. Mientras que él es conservador, ella pues muestra simpatía hacia el socialismo y es muy partidaria de los movimientos de liberación de la mujer. Entonces, lógicamente, pues hay una confrontación y conflicto con el padre en cuanto a ideología y tal y cual. Pero bueno, ella pues despega y va apareciendo a lo largo de la serie en más ocasiones, pero su intervención fundamental es en las dos primeras temporadas. También tenemos el personaje de Hazel Bellamy, interpretado por Meg Wynne Owen, que es la actriz que interpreta a la mujer de James Bellamy en la primera parte, porque él aparece con ella, pero bueno, después también él va teniendo otras aventuras con su prima Georgina, por ejemplo, interpretada por Leslie Ann Down, entonces jovencísima y preciosa. Leslie Ann Down, que después tuvo mucho más recorrido, claro. Y este James, que por cierto, James Bellamy, en el Crack del 29 se arruina, que es casi al final de la serie. Yo creo incluso que es el último capítulo, o el penúltimo, donde todos sus bienes y todo pues se han ido por el retrete del juego bursátil, y se ve obligado a vender la casa de Eaton Place y de despedir a toda la servidumbre y toda la pesca. El final de la serie, claro. Que James es el que lo lleva a cabo, ya digo. Y después había otro personaje que a mí me interesaba mucho, que era Lady Prudence. Lady Prudence, interpretada por Lady Prudence Fairfax, interpretada por Joan Benham. Es un apellido que en Inglaterra normalmente no sé por qué, se adjudica, sé por qué, a unos manicomios que había, unas casas de locos donde hacían experimentos para curarlos, lo que hacían que los dejaban peor. Pues bueno, pues esta actriz se llama así, se apellidaba así. Y este personaje era la representante de la sociedad caduca y cada vez ya más trasnochada, muy cotilla, que siempre estaba mirando mucho los principios de los demás y que no salieran de la marca, de lo que su ámbito social permitía. Era un personaje bastante sabrío y una mujer con una cara así alargada, y era un personaje, ya digo, que tanto daba alguna de cal porque le interesaba dorar la píldora a los mandatarios, a los que estaban por encima, si no igual por encima que ella, pero también le zurraba cuando, o sea, a base de indirecta y de cotilleo y de comentarios como que no, pero también iba poniéndola a caldo cuando interesaba. Esto viene a ser un poco los que representaban la parte de arriba. Y vamos con los de abajo, lógicamente, que son, en mi opinión, los más interesantes, aunque también los más limitados, porque claro, estos que hemos dicho son los que nos van transmitiendo todas estas cosas que van sucediendo en el exterior, todas estas noticias, todos estos acontecimientos que caracterizan a este periodo histórico del primer tercio del siglo XX. Los de abajo, los siervos, la servidumbre, sí también interviene, colabora, opina, pero es de otra manera. Ya no es la vinculación directa con lo que hay en el exterior, sino tamizado y a través de su relación con los que están arriba. En la parte de abajo, entre los siervos, a mí, en mi opinión, el personaje destacado, además el destacado de la serie, es el mayordomo Hudson, interpretado
por Gordon Jackson. Este actor que se ha visto, por ejemplo, recuerdo, en La colina de Sidney Lumet aparece, junto a Sean Connery, a Ossie Davis y a otra gente. Muy interesante. Es un actor que yo no lo he visto muchas más veces, pero algunas veces siempre lo he visto muy eficaz, pero siempre con ese gesto de bonomía, pero desde cierta distancia. Porque este personaje es el que hace de enlace entre los de arriba y los de abajo. Para los de abajo es como un padre, es el que aconseja cuando alguien tiene algún problema, cuando tiene alguna duda, recurre a Hudson, y Hudson muy pacientemente escucha y da sus consejos, siempre desde una perspectiva del servilismo, de su obligación social y de su compromiso hacia los que le deben, a los de la parte de arriba de la casa. Es un personaje absolutamente maravilloso porque él está totalmente convencido de su condición, de que eso es así porque debe ser así y no hay ninguna alternativa. Entonces él, todo su pensamiento se vertebra en torno a el bienestar de la familia y que la casa funcione como tiene que funcionar. Él no entra en cuestiones morales, en cuestiones éticas de lo que pase arriba o deje de pasar, él no se mete en nada, pero abajo es una especie de patriarca. Para lo bueno y para lo malo. Él censura en su momento comportamientos de los sirvientes, incluso toma sus represalias, pero no es un personaje negativo, al contrario, un personaje positivo. Yo de este personaje recuerdo mucho en la etapa, quizás la cuarta temporada, cuando es el acontecimiento bélico de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, él quiere intervenir y no lo aceptan, porque es viejo. Y eso para él significa el derrumbe de todos sus principios y de todo lo que él considera que él podía ofrecer a la patria. Él está contribuyendo con su trabajo a la vida normal de la sociedad inglesa. Pero en el momento en que aparece la guerra, él quiere también intervenir de forma directa y se lo impiden. Y eso para él es una mancha, un deshonor absoluto. Entonces se apunta a una especie de voluntarios que hay por la ciudad para decirle a las mujeres, a los niños, a los viejos, que se escondan en los refugios, tal y cual. Pero él, por la edad y porque me parece recordar que también tenía una herida, esto no lo recuerdo bien, pero creo que también tenía una herida antigua, pero vamos, eso a él le afectó muchísimo y ya el final de su personaje, no el declive del personaje, se inicia con esto. Después, otra muy significativa, que era gran parte del contenido humorístico simpático de la serie, era Mrs. Bridges, la señora Bridges, en castellano le decían la señora Bridges, que era la cocinera. Era una mujer mayor, muy disciplinaria, muy autoritaria con los inferiores, porque dentro del estrato de la servidumbre hay tanta más jerarquía que en la parte de arriba. Está el mayordomo, está la sirvienta, que por veteranía y por función pues manda tal, y después van yendo los demás en orden descendente. Entonces ellos no solo funcionan como los más veteranos y los más expertos, los que pueden aconsejar, sino que por su reglamento interno, dijéramoslo así, están en la cúspide de la parte baja del asunto. Es una estratificación muy interesante, porque la interacción entre unos y otros pues está muy condicionada por esto y está perfectamente reflejado en la serie. Esta Mrs. Bridges, como digo, la señora Bridges, era graciosa porque se pasaba el día refunfuñando y riñendo a uno y otro, sobre todo a otra criada, que era la jovencita que la ayudaba, que la hacía de pincher, que era la que, venga, limpia esos pájaros, quita las plumas, no sé, que se llamaba Ruby, que lo interpretaba Jenny Thomasin, que aparece en la segunda temporada, una chica con una cara un tanto extraña, y a la que la señora Bridges estaba siempre puteando y siempre echándole la rapapolvo. Pero hacía gracia a veces, porque es que decía, pero. Y cuando se cabreaba, pues tenía que hacer que pagar al pato otro de aquellos que había por allí. Igual que había otro que se llamaba Edward, que era el chofer, que también era el valet de chambre, también era el otro sirviente que ayudaba, que Edward, vamos a ver quién lo interpreta, porque así lo voy diciendo, Christopher Beanie, pues Edward es como un hijo para Hudson. Hudson lo va adoctrinando para que el día de mañana llegue a ser un buen mayordomo como lo es él. Es que es una cosa, o sea, quiero decir, en la serie es maravilloso cómo fluye y todo esto, pero una cosa que si se reflexiona sobre ello es atroz, es una aberración. Igual que lo que pasa en lo que queda del día a la que ya hemos aludido. Es que el mayordomo, lo que queda del día más concreto, más simplificado, pero en arriba y abajo, porque no se percibe tanto de forma tan evidente, sino que se va viendo en el transcurrir de los hechos y en la actuación y comportamiento respecto a lo que sucede.
pero era así de aberrante y de horroroso, ¿no? Tenemos al mayordomo, tenemos a esta cocinera que ya digo que era siempre, pero era una señora que a pesar de su carácter gruñón era buena gente, era una persona con un buen corazón. Tenemos a Ruby, tenemos a Edward, pero me he saltado a quizá la sirvienta más importante, que es la que al final es la última que queda, que es Rose, que es la interpretada por Jean Marsh. Ella al principio es doncella y con el tiempo pasa a ser ama de llave. Es la otra que tiene contacto directo con los señores, sobre todo con la generación joven, porque es la que le hace las camas, la que le ayuda a vestirse, la que no sé qué, la que las peina, la que los baña, lo que no sé cuánto. Jean Marsh, recuerdo, insisto, es la creadora de la serie, es la que en su familia había conocido esta realidad de primera mano. Es un personaje sobrio esta actriz. Jean Marsh ha hecho muchísimas cosas. Hace poco la vi en una reposición que yo no lo recordaba. En un capítulo de Se ha escrito un crimen. ¡Oh, oh! Yo no me acordaba que se veía aquí. Sí recuerdo una película de Disney que es Regreso al Mundo de Oz o algo así, El Fantástico Mundo de Oz, donde hace la malvada, que va contra la Dorothy aquella, que es una jovencísima Jennifer Connelly, la chica aquella que va con el cabeza de calabaza, que hacen aquella especie de artilugio con la cabeza de alce. Pues la malvada que se quita la cabeza y se las cambia, pero la que en esencia es Jane Marsh la que lo interpreta también. Pues aquí hace esta Rose, que en definitiva es la que de alguna forma hace de hilo conductor de toda la serie. Es la que asiste a todo y cada uno de los acontecimientos de la serie. Porque hay partes que otros no están, otros que no han llegado todavía, que llegarán después, otros que van cayendo por el camino. En cambio ella es la que permanece en toda la serie. Desde el principio, el primer momento aparece ella, y en el último momento de la serie ella es la que cierra la puerta a ese arriba y abajo que hemos conocido a lo largo de toda la serie. Este personaje, a partir de cierto momento, es la que toma conciencia de sus limitaciones sociales, de lo inmerecido, lo injusto que es haber nacido para servir, porque ella, el personaje también figura como que ella ha nacido para servir porque sus padres eran sirvientes, sus abuelos eran sirvientes y así sucesivamente. Ella no ha conocido otro mundo más que el de la servidumbre. Y cuando empieza a relacionarse con gente y a acceder al mundo exterior, empieza a cambiar de opinión y a querer, con toda legitimidad, otra vida distinta a la que conoce. A mí esta Jean Marsh, la Rose, junto con Hudson y la señora Bridges, me parecían los tres personajes básicos de la serie. Después había otros sirvientes, otros que entraban y salían. Hubo una muy conocida, Sarah, interpretada por Pauline Collins. Esta es una actriz que también ha tenido recorrido hace poco, un par de años, en una serie llamada Dickensians. Hacía una creada sobre los mundos, la distinta literatura de Dickens. Y ahí hacía de una borracha que estaba todo el día con la ginebra, y era esta misma actriz ya veterana vieja. Y en esta serie era muy jovencita y era muy pispireta y era la que tenía una aventura también, entre otras, con el James, con el señorito. Este personaje, como toda la serie, fue muy popular, pero este personaje, como hacía gracia, era también una díscola, era la más, pues, tuvo su propio spin-off, que era Sarah Ann Thomas. Era ella, que se casaba con otro sirviente que se llamaba Thomas, pero el mismo personaje, o sea, no es que fuera la actriz haciendo otra sirviente que se llamara igual, no, era la misma sirviente que se iba de la casa con su marido y se iban a otro sitio y tenían su propia serie particular. Pero, vamos, funcionó bastante bien, aunque no al nivel, por supuesto, de arriba y abajo. Con alguna, en la serie esta de Sarah Thomas aparecía alguna vez algún Bellamy por allí haciendo algún papelito, algún cameo, pero bueno, esto es otra historia. En definitiva, esta es la última que he querido destacar de la servidumbre. El Edward, por su condición de heredero natural de Hudson, de chofer, que era un tipo con un aspecto bastante como tontorrón, ¿no? Era como un simple, igual que era Ruby respecto a la señora Bridges. Que por cierto, también me acuerdo, entre la señora Bridges y Hudson se dejaba entrever que había cierta conexión afectiva. No llegaban a hacerse pareja, creo recordar, quizá al final sí. Creo que al final ellos se van, cuando ya ven la decadencia de la casa, ellos se van juntos. No sé, me acuerdo si se van a casar o no, creo que sí, y que iban a poner como una especie de pensión, una casa de huéspedes, una cosa así, y que se iban juntos los dos. Pero a lo largo de la serie había guiñitos, al principio menos, después más, y de complicidad entre ellos desde su superioridad respecto a los demás. Eran como el padre y la madre,
oficiosos. Y como tal, pues tal. Pero después había estos personajes, como esta Ruby era un personaje absolutamente que no tenía vacío. Tenía la gracia de que era la víctima de la señora Bridges. Era de, ¿qué estás haciendo aquí? No sé qué. Y la otra, ay, no sé cuánto. O sea, era esta su función, aportar estos elementos para también demostrar la estratificación dentro de la clase de los sirvientes. En definitiva, una serie con un tono realista maravilloso, con una ambientación excepcional, como siempre esta época, la serie de esta época. Estoy pensando en otra serie, La joya de la corona. También la vi en álbum aquella época que digo. Es que eran unas ambientaciones, las casas, los vestuarios, la forma de moverse, los muebles, todas las cosas que en Inglaterra esto lo han conservado muy bien. En otros sitios menos, pero yo veo la serie inglesa, las ambientaciones que me quedo flipando. Ver la serie de Poirot de David Suchet, ver Sherlock Holmes de Jeremy Brett, digo, los protagonistas, claro. Y ver los edificios, las campiñas, las casas, los pueblos, las calles. Y es que es una cosa que es una maravilla, es un deleite para los ojos recrearse en esa época, porque es que están conservados tal cual eran, con sus carros de caballo, con sus coches antiguos, con lo que fuera, con sus indumentarios, con sus sombreros y sus cosas. Y eso es una cosa extraordinaria. Y en esta serie está plasmado perfectamente en esa estructura de la casa, que la casa son dos alturas, arriba y abajo las dependencias de los sirvientes y donde trabajan, y arriba donde reside la familia, pero que dentro de cada una había más sus compartimentos y sus distintos elementos. A mí me parece una serie muy, muy interesante, muy digna y muy, muy, muy recomendable. Yo creo que yo disfruté mucho con esta serie, y que fue, ya digo, fue una serie entre 1971 y 1975, la emitieron en Francia, en España sería con un año de diferencia, quizá dos, pero fue una serie popularísima y que funcionó estupendamente. Y por esto la hemos querido recordar hoy. Y de momento, pues lo dejamos aquí. Espero que el vídeo te haya parecido bien, que te haya recordado la serie. Yo creo que hay una edición o dos en DVD, la serie completa y tal, porque tiene que estar seguro. Y hombre, si no la conoces, verla es algo interesante, porque aporta bastante material de reflexión y no exento también de sentimientos. En fin, pero si el vídeo te ha gustado, le puedes dar al me gusta. Si te parecen bien estos asuntos, te puedes suscribir. A gente que conozcas que le pueda interesar el tema, le puedes decir que existe el canal, y nosotros muy agradecidos. Y nada más, nos vemos en otro vídeo. Un saludo.